Muy buenas, bienvenidos una vez más a Diales Perdidos. Hoy tenemos el final de esta historia. Te invito a que la oigas una vez más completa, porque la he regrabado y hay algunas cositas nuevas. Pero basta, no demos más vueltas, nada de introducciones baratas. Prepárate, porque este dial ya empezó. Zempoala, un pueblo del estado de Hidalgo, México, fue el lugar que eligió este hombre para retirarse a vivir una vida tranquila, dejando atrás su oscuro pasado. Se instaló un tanto retirado del pueblo, en una humilde casa con la intención de hacer las cosas bien, de ser un buen vecino y de dar su ayuda a todo aquel que la necesitara. Pero esto ocurrió hace varios años atrás. Hoy logró todo lo que se había prometido. Se pudo insertar bien en el pueblo teniendo algo de renombre, ya que puede ayudar a las personas brindando sus conocimientos en medicina natural, y hasta sus amigos y más allegados acuden a él por consejos. Carlos, un hombre que pasa los 50 años, con una sabiduría inmensa, muy espiritual, sensible, sensitivo y con un fuerte vínculo con la naturaleza. A su vez, carga con un pasado que, si bien quedó atrás, no puede olvidar. Una mancha negra que lo atormenta por las noches cuando intenta conciliar el sueño. Aunque se hace cargo de las atrocidades que su boca no dice y sus ojos gritan, lleva adelante su vida de la mejor manera posible. Carlos tiene un secreto que no comparte con nadie y le gustaría que así continuase para no alterar a sus nuevos amigos y vecinos. También porque ese secreto forma parte fundamental de su pasado. Por otro lado, y como todos sabemos, en este mundo existe el bien. Existe, como en el caso de Carlos, el cambio de la oscuridad a la luz. Y claro, también existe el mal. Pero de este mal que les estoy por nombrar, hizo que mi lapicero se diese cuenta que le tocaba escribir ese nombre, y repentinamente dejó de funcionar, como si se le hubiese congelado la tinta dentro. Tuve que apartarlo y buscar un lápiz, y solo así logré escribir el nombre. Wargo, un ser fiero, con una crueldad desmedida y hambre insaciable. Tiene algo de demonio infernal. Su viva imagen simboliza la noche, el crudo invierno, la presión y la tormenta. Es el verdugo que decide tu muerte, o en el peor de los casos, el que con una mordida te puede castigar con su maldición y convertirte en hombre lobo. El hecho es que el suertudo, ya que es el trofeo con el que todo cazador de bestias sueña, logró viajar por el mundo haciendo de las suyas, teniendo un paso por México. Adivinen por qué pueblo. En las semanas siguientes, en Zempoala y pueblos de los alrededores, comenzaron a desaparecer personas. Los periódicos locales primeramente solo hacían una simple mención de los hechos, pero con el correr del tiempo, los cuerpos fueron apareciendo y las noticias cambiaban de tono a un tono más serio. No sé por qué, pero justamente la zona de Zempoala fue la más perjudicada. En un mes hubo una oleada de desapariciones y muertes de personas que no distinguía edad, sexo, posición social, o si era buena persona o el peor canalla. Las fuerzas de seguridad estaban desconcertadas, no sabían cómo afrontar el mal que asolaba a la población. Como medida prima, establecieron un toque de queda, es decir, nadie podía salir de sus casas al anochecer, debido a que todos los ataques tenían un punto en común: ocurrían por las noches. Obviamente, Carlos se enteró por completo de estos trágicos hechos, pero ¿qué podía hacer él, un simple curandero? Hasta que empezó a hacerse más fuerte el comentario de que el autor no era un asesino, sino un animal salvaje. De hecho,
Algunos relatos estaban acompañados de imágenes de mala calidad de la bestia, una especie de perro gigante, negro, un nahual. Esto cambió el panorama y despertó la curiosidad de Carlos. Un nahual. Esto no es un nahual. Ni el peor nahual haría tremendas atrocidades. Ni siquiera yo he hecho algo así, pensó. Sí, sí. Ese es el secreto de Carlos. Es un nahual. Uno que decidió dejar de transformarse, porque cada vez que lo hacía, provocaba calamidad. Sin dudarlo, esa misma noche rompió el toque de queda y salió a caminar por las afueras del pueblo, al monte, para ver si podía rastrear algo o toparse con el animal. Lo que encontró fue una víctima. Encontró el cuerpo de un joven adolescente, o mejor dicho, lo que quedaba de él. ¿Qué animal hace esto?, se preguntó Carlos. Se quedó mirando la zona y dio con unas pisadas casi tan grandes como la palma de una mano que se alejaban. Decidió no seguir las pisadas debido a que justo comenzó a llover, pero sobre todo para regresar hasta su casa y dar aviso a la policía, de manera anónima, claro. Al día siguiente, no podía dejar de pensar en el animal y llegó a la conclusión de que esa salvajada extrema no era producto de ningún otro nahual. Se dio cuenta porque en el lugar donde el joven yacía muerto no se sentía en el ambiente brujería o esa aura particular que los nahuales y brujas traen consigo. También por el cuerpo, en los restos descuartizados, Carlos pudo ver placer, gozo, rabia y brutalidad, algo que ningún animal del orden natural haría y que nunca antes había hecho un nahual. Una vez más la curiosidad se apoderó de él y salió esa misma noche en búsqueda de esa bestia, pero no tuvo suerte. Los periódicos y las noticias televisivas ya culpaban explícitamente a un animal desconocido. Incluso le habían puesto un nombre: la bestia de Zempoala. Esto atrajo a cazadores de nahuales y brujas de todas partes de México, personas aún más malvadas que sus presas. Se presentaban a las autoridades y se ofrecían como voluntarios para dar muerte al supuesto nahual. Seres despreciables que se hacen pasar por héroes, malditos canallas, asesinos, venderían su propia familia a cambio de unos pocos dólares. Las noches de Zempoala estaban cubiertas de disparos, y lo peor de todo, que estos tan bravos cazadores caían como moscas ante la bestia. En internet se subió un video hecho por una cámara trampa de un cazador que había dejado puesta en un árbol para rastrear al animal. Un amigo de Carlos le mostró desde el móvil el video y lo que vio fue algo impactante y estremecedor. Un lobo de características descomunales pasó caminando frente a la cámara, con un pelaje negro, pero no tupido. En zonas de su cuerpo se le podía ver la piel, mostrando cicatrices de batallas pasadas. Entonces Carlos definitivamente pudo descartar el hecho de que ese animal sea un nahual, sino tal vez supuso que era un críptido, un animal que despertó de su sueño y salió debajo de alguna roca alejada. Pero se seguía preguntando por qué, por más desconocido y feroz que sea el animal, nadie lo podía matar. El curandero desde el interior de sus tripas sentía que debía hacer algo. Tenía la sensación de que solo él podría poner fin a esto. Sabía de sobras que con esta acción no borraría nada de su pasado, pero tal vez disminuiría el color negro de la mancha que carga consigo. Esa tarde desempolvó antiguos versos náhuatl, se unió en comunión con su linaje, con sus antepasados, con el universo, y en sagrado ritual despertó del gran letargo al animal que lleva adentro, pero esta vez con la mentalidad que lo haría para hacer el bien. Vigiló varias veces a sus costados para no ser visto por ningún vecino y marchó de su casa hacia el mismo lugar donde había encontrado al joven muerto. En el camino, Carlos lo sabía, lo presentía,
Esta sería la última noche de esa bestia, la última noche de Wargo. O muy probablemente también sería... Lo siento, ahora es el lápiz. Tuve que cambiarlo. Se le rompió la punta como si se negase a escribir lo que podría pasarle a Carlos. Pero en fin, continuemos. Llegó hasta el lugar. Estaba todo cubierto por cintas de peligros puestas por los policías. El cuerpo claramente ya no estaba, pero Carlos podía seguir viéndolo, ahí, en el suelo. Levantó la mirada y caminó en dirección en donde estaban las huellas que había visto la vez pasada. Caminó un poco más de media hora, con los sentidos potenciados y alerta, hasta que llegó a un punto en que la maleza del monte estaba bastante alta y una brisa de viento trajo consigo vestigios de un hedor putrefacto. Ninguna persona podría notar el olor, ya que estaba muy alejado, pero como dije antes, los sentidos de Carlos estaban potenciados. Carlos decidió dejar de caminar. Paralizó su cuerpo para no emitir sonido, aunque sabía que Wargo ya sabía de su presencia. Ese fétido hedor a muerte comenzó a sentirse más y más, y con el olor se comenzaron a oír pisadas, pisadas de cazador, pisadas de acecho, pisadas dominantes. Carlos comenzó a sentir escalofríos. Podía sentir todas las víctimas de Wargo a su alrededor. Al cabo de un momento, el curandero dejó de oír las pisadas. Esto significa que la bestia estaba cerca, oculta en algún lado, y desde la maleza se asoma una cabeza oscura y peluda. Esa bestia tenía un ojo azul y el otro marrón, pero más allá de ese detalle, tenía una mirada perversa. Carlos movió sus pies, quitando tierra para afirmarse mejor en el suelo, porque sabía que la bestia en cualquier momento arremetería. Pero no. Wargo se volvió a esconder entre la maleza y comenzó a girar alrededor de Carlos. No olvidemos que Wargo no es un lobo con grandes dimensiones. Wargo es un hombre lobo. Es un hombre atrapado en el cuerpo de una bestia. Aunque tiene todos los instintos salvajes y depredadores del lobo, también tiene la inteligencia y viveza humana. Wargo retrocedió porque al ver a Carlos supo que no era una víctima inofensiva más, ni siquiera un malvado cazador. Veía en Carlos mucho peligro, un peligro desconocido para él. Caminando alrededor del curandero, buscaba intimidarlo y saber si podía oler su miedo, pero no. El nahual estaba firme, inmutable, con un valor inquebrantable. Wargo lo notó, sacudió la cabeza y resopló. Entonces lo afirmó. Frente a él no había una víctima, sino un adversario, un verdadero adversario. De pronto hubo un cambio de aire, una señal, una bocanada de aire fresco que acariciaba la cara del nahual, y por esos escasos segundos, Carlos se entregó a ese aire. Se olvidó de la bestia, se dejó abrazar por esa brisa y dejó salir todo el aire que tenía dentro de sus pulmones de manera lenta. El curandero giró su cabeza y vio directamente a los ojos a Wargo. Continuó mirando su anatomía y estudió sus movimientos. De la misma forma que Wargo supo que frente a él había un peligro desconocido, el nahual supo que esa bestia era muy inteligente. «Debo sorprenderlo», dijo Carlos. Entonces, el nahual tomó las riendas del asunto y repentinamente, cortando toda la tensión que había en el ambiente, comenzó a correr en la misma dirección de la que vino esa bocanada de aire fresco, huyendo de la bestia. Wargo, anonadado por la decisión de huir que tomó Carlos, rugió con todas sus fuerzas y salió tras su presa. Pero Carlos no estaba huyendo, estaba probando qué tan veloz era Wargo. Ahora, con Wargo casi pisándole los talones,
Carlos corrió en dirección a un gran árbol, saltó encima y usó el tronco como base para impulsarse en sentido contrario, en dirección a Wargo, para atacarlo. En el momento que estaba impulsándose, se convirtió en un gran perro, negro y feroz. Este tomó por sorpresa a la bestia, no se lo esperaba en lo absoluto. El nahual, en el aire de un zarpazo, rajó la cara y le dañó un ojo a la bestia, dejándole sus garras marcadas en la cara. Wargo, luego de refregarse con su pata delantera la cara, vio que tenía frente a él un perro negro, rabioso, con unos ojos penetrantes de color azul. Aunque unos centímetros más bajo que él, era más ágil y veloz, y si se lo proponía, caminaba en dos patas como un humano. La táctica de Carlos de combate era atacar y alejarse, usar su velocidad, estar siempre en movimiento, lejos de Wargo. Entendía que si se trenzaba en lucha perdería de manera inmediata. Esa bestia era dura y demasiado fuerte para él. El nahual volvió loco de impotencia a Wargo. Mordía sus patas traseras y huía, daba zarpazos en su lomo y huía, se acercaba, daba estocadas y se alejaba. En cambio, Wargo lanzaba mordiscos y zarpazos al aire. Solo unos pocos conectaban con el nahual, provocándole daño. Wargo, el hombre lobo, se encontraba severamente herido, ciego de un ojo debido al primer zarpazo, agotado, sentado de dolor en sus patas traseras, pero totalmente enfurecido, encolerizado, rugiendo de bronca. Carlos también estaba dañado, pero no al nivel de Wargo. Carlos palpitaba la victoria, se sentía feliz porque podía hacer justicia por las víctimas. Carlos, como todo el combate, volvió a arremeter a toda velocidad en dos patas contra el malherido, que aún seguía sentado sin poder ponerse en cuatro patas. El nahual saltó con sus garras hacia adelante para dar su estocada final. Perdona otra vez. Si tardé tanto en finalizar la historia, no es porque quisiese, no es por YouTube, no es por nada. Es porque intenté muchas variantes para el final. Forcé todas las opciones para que termine de la manera adecuada, de la manera en que todos queremos que termine. Obligué lapiceros y lápices a escribir mentiras, pero no pude. Lo que sucedió después no le va a gustar a nadie. Carlos cantó victoria antes de tiempo. Carlos cayó en la trampa de Wargo. La bestia se lo puso fácil. Wargo entendió rápidamente que no lo igualaría en velocidad y agilidad, y dejó pegarse. Permitió que Carlos creyese que su plan era perfecto, tan así que le hizo creer que no podía ponerse de pie. Ahora Wargo sorprendió a Carlos. Esperó hasta el último momento. Se puso de pie rápidamente mientras Carlos estaba en el aire, casi encima de él, y lo esquivó, y de una gran mordida rompió la cadera de Carlos. Y como el verdadero asesino que es, se subió encima del nahual, que yacía en el suelo, aullando de dolor, intentando huir impulsándose con sus patas delanteras. Una vez encima del pobre Carlos, rugió como la bestia que es, y mordió su yugular hasta drenarle toda la sangre, matando al héroe, matando a nuestro héroe, mientras lágrimas caen por mis ojos al tener que contarles esto. Ese es el final de esta batalla. Wargo sobrevivió, el maldito sobrevivió, pero realmente estaba herido. Huyó muy dentro del monte, a alguna cueva, a esconderse, a descansar, a sanarse. Al día siguiente, encontraron el cuerpo de Carlos, seco, vaciado de sangre. Carlos fue la última víctima de Zempoala. Carlos fue un héroe, murió como un héroe. Quién sabe cuántas vidas más salvó de esa maldita bestia. Nadie lo va a recordar como se lo merece, solamente yo y tal vez alguno de ustedes.
Muchas gracias por el acompañamiento. Y si te gustó esta historia, te pido que la compartas. Y claro, más que obvio, suscríbete. Así muy pronto te estaré contactando en otro Vial Perdido.